Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy vamos a leer algo muy importante y es la construcción del primer templo. Recordemos que bíblicamente Yahweh le mandó a Moshe a hacer un Mishkan. El Mishkan, que es esta tiendita acampar, que les pongo un dibujo ahí, es donde se guardaba el arca del pacto, donde estaba la menorá de oro. Que por cierto, la menorá de oro no es para que todo el mundo la tenga en la casa. O sea, no me parece tan malo que alguien tenga en la casa, pero Yahweh no mandó a tener una menorá en la casa. Entonces eso era para el templo, que se llenaba con aceite de oliva, los panes de la proposición, la mesa, los panes de la proposición, que era una mesa muy especial, y el Mishkan para meter todo eso ahí, y eso era para rendirle culto a Yahweh, para hacer los sacrificios, para el sacrificio de Yom Kippur, etcétera. Bueno, pero Yahweh no mandó un templo. El templo fue algo que le nació en el corazón a David. Y resulta que David quería hacer el templo, pero sin instrucciones de Yahweh. Entonces fue y le dijo a un profeta, a Natán, y Natán le dijo, hágalo, porque si está en su corazón es por algo, porque Yahweh lo ha tomado a él, o sea, a David, como no solo como rey, sino también como profeta, y también, bueno, él era un guerrero y también era un músico. Él fue un hombre muy importante, el rey más importante humano, por supuesto Yahshua es lo mejor, ¿verdad? Pero humanamente hablando, David es el rey más importante, el Tanakh, del cual Yahweh hizo un pacto perpetuo para que naciera el Mashiach de la descendencia de él. Ahora, David quería hacer el templo, pero Yahweh le prohibió hacer el templo. Aún así, David recogió muchos materiales. Ahí les pongo el texto. Nosotros habíamos leído un estudio al respecto. Él había preparado materiales para que el día de mañana su hijo Shlomo, porque Yahweh se lo profetizó así, que Shlomo iba a ser rey, que Shlomo iba a construir el templo. Él preparándose de antemano recogió estos materiales, pero lo más importante de todo, y que yo no había notado, sino que fue hablando con un hermano, fue que Yahweh también le dio los planos del templo. El templo no se lo dio a Moshe, porque Moshe no le pidió que le hiciera templo, solo Mishkan, que iba a habitar en Mishkan. Pero el diseño del templo se lo dio a David. Aquí pasan dos cosas en este texto, vamos a leerlo. Vean, eso está en Primera de Crónicas número 28. Dice así, todo esto está por escrito como Yahweh con su mano sobre mí me ha dado buen sentido para hacer todas las obras de estos planes detallados. Entonces David dijo a Shlomo su hijo, sé fuerte, sé valiente y hazlo. No tengas temor o te desanimes, porque Yahweh Elohim, mi Elohim, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que todo este trabajo para el servicio de la casa de Yahweh haya sido terminado. Ok, ahí continúa el texto y podemos leerlo, pero ya más detalladamente por aparte. ¿Qué sucede aquí? Aquí David está diciendo de que Yahweh mismo le habló. Dice, todo esto está por escrito como Yahweh, con su mano sobre mí me ha dado buen sentido para hacer todas las obras. Aquí hay dos cosas. Hay un hermano que me dice que no, o sea, que es muy posible de que Yahweh le haya hablado a un profeta y el profeta le haya hablado a David, porque realmente Yahweh no le habla directamente a David. Y eso lo vemos que es cierto, porque muchas veces vemos que David consulta con Urim y Tumim a través de un Cohen, pero no es él el que consulta, o sea, no es él el que habla con Yahweh directamente, sino que Yahweh habla a través de un Cohen o de un profeta, un Naví, y este Naví le dice a David. O tenemos de que Yahweh directamente le habló a David, eso es lo que no sabemos. Si leemos el texto parece que Yahweh le habló a David y le dio los planos, pero puede que no, puede que haya sido a través de un profeta. No sé, francamente no sé. El texto nos dice que sí, que Yahweh le habló a David. Aún así, David siempre ha sido inspirado por Yahweh porque David escribió varios salmos donde hay varias profecías que provienen de él. Entonces se puede decir que Yahweh tal vez sí lo inspira, no sé si le habla, pero sí lo inspira. Esos eran los dos puntos que quería tocar antes de continuar y empezar con la lectura. Ahora, ya que sabemos que el templo es obra de Yahweh, sabemos también, si lo comparamos con Apocalipsis, de que el diseño del templo tiene un significado, tiene un propósito, las medidas. Un ejemplo, cuando hablamos del 7 en la Biblia, cuando hablamos de los números, que ya tenemos un video, vemos que los números tienen un significado profético. Pero también vemos que en el templo, las medidas del templo van a tener un significado profético. Les soy franco, es muy complejo este tema. Se escapa de mi conocimiento.
Bastante. Tendría que ser Yahweh, ¿verdad? Que me inspire muchísimo para yo poder entender el significado del ancho y del largo y del alto y todo este asunto que tiene algo que ver con los Shamayim, con los cielos. Todo esto tiene algo que ver, pero yo no puedo explicárselos. Vamos a leer el texto y vamos a ver qué encontramos, qué podemos explicar, pero sepan que se va a escapar demasiada información. Comenzamos en el uno, dice, en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Mizraim, el cuarto año, el principio del rey de Shlomo sobre Israel, en el mes de Sif, que ese es el segundo mes, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Yahweh. Ok, entonces tenemos que desde que salió Israel de Egipto, dice que en el año 480 fue cuando se comenzó a construir la casa, en el mes segundo. ¿Por qué en el mes segundo y no en el mes séptimo o en el mes primero? Aquí debe haber hasta un simbolismo que yo no estoy viendo. Curiosamente, el 4 en la Biblia tampoco significa nada, porque si vemos que Shlomo comenzó en el cuarto año, no en el tercero. Si hubiera comenzado en el tercero, yo les digo, el 3 significa confirmamiento, pero el 4 bíblicamente no significa nada. Si vemos que también del año 480 después de la salida de Egipto, el 8 sí puede significar algo, el 480, pero el 400 en sí, bueno, podría ser el 40, que es una purga, ¿verdad? Eso sí, lo vemos dentro de los números de la Biblia, como cuando Moisés estuvo 40 años en el desierto, junto con Israel, que eso fue un tiempo de castigo, de purga, de limpiar pecados. También Yahshua, que estuvo 40 días en el desierto, luchando contra Hasatán, contra la carne también, y obviamente ganó, ¿verdad? Yahshua. También ahí vemos que el 4 o el 40 representa eso, tenemos el año 400 y el 8 representa inicio. ¿Por qué? Porque la semana tiene 7 días e inicia entre comillas en el día 8, bueno, sería el día 1, pero el día 8 es cuando inicia y también lo vemos dentro de la numerología en otros tantos textos. Tendrían que ver el video ya para que ustedes entiendan por qué el 8, porque yo puse varios ejemplos. Bueno. Entonces tenemos que en el año 480, desde la salida de Egipto, aquí nos está contando desde Adán y Eva. No sabemos cuántos años hay desde Adán y Eva hasta hoy. Hoy en día el judaísmo ortodoxo se atreve muchísimo a decir que estamos en el año 3000 el resto, o en el 6000 tal, o en el 5000 tanto, tanto, porque ellos hacen unos cálculos. Pero esos cálculos son cálculos de hombre, no están en el Tanaj, no son inspirados por Yahweh. No sabemos en qué año estamos, desde Adán y Eva hasta hoy. Mucha gente calcula cosas distintas y yo no estoy de acuerdo con eso. Vemos que el Tanakh sí registra, pero registra desde la salida de Egipto, no desde la creación del mundo. Entonces es complicado saber. Ahora en el 2 dice, la casa que el rey Shlomo edificó a Yahweh tenía 70 codos de largo, el 7. Vemos el 7, dice, y 20 de ancho y 30 codos de alto. Bueno, el 7 que representa en la Biblia significa descanso. ¿Por qué? Porque en 6 días creó los cielos y la tierra y en el séptimo día descansó. Entonces dice, la casa del rey Shlomo edificó a Yahweh, tenía 70 codos de largo, o sea, el largo, la cantidad de espacio que tenía la casa eran 70 codos. Dice, y 20 de ancho y 30 codos de alto. Vean, tenemos que el 20, ¿qué podría significar el 20? Si uno busca el 20 en la Biblia, va a encontrar varios textos. Ustedes ponen un ejemplo, yo utilizo Biblia Kadosh, que es una Biblia que no es perfecta, igual que todas las demás, para buscar este tipo de enseñanzas. Y yo pongo o escribo en el buscador 20, entonces me va a aparecer varios versículos donde está relacionado la palabra 20 en las escrituras y podemos ver qué podría significar. Dice aquí en Génesis, Bereshit 31, 38. Yo he estado contigo por estos 20 años. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron a sus pequeños. Y yo no he comido los animales machos en tus rebaños. Ok, esto tiene que ver con trabajo. Tenemos a Jacob trabajando con su suegro Labán. ¿Para qué? Para él tener a las hijas de Labán, porque bueno, Labán le había prometido a Ribca para él casarse con Ribca, pero lo engañó y le dio primero a Leaj y después, bueno, sucedió lo del Ribca y ya los que han leído Génesis ya saben qué pasa aquí. Pero tenemos que el 20 tiene que ver como con un tiempo de trabajo, con un pago en este caso. Tenemos Bereshit 31:41, dice, estos 20 años que he estado en tu casa, ve, 20 otra vez, que es lo mismo que estamos hablando. Yo te serví 14 por tus 2 hijas y 6 años por tu rebaño. Tiene que ver con trabajo. Igual, estamos hablando de Jacob, de igual forma.
Ahora veámoslo en Shemot, en Éxodo. Asimismo, en el lado norte habrá tapiceles 150 pies de largo, colgados sobre 20 postes en 20 bases de bronce. Esto es el Mishkan. Y tenemos el 20 también relacionado tanto con el Mishkan como con el templo, como venimos leyendo ahorita. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Veamos aquí en Shemot, dice, hizo las tablas para el tabernáculo como sigue, 20 tablas para el lado sur, mirando hacia el sur. Ok, todo eso que mira hacia el sur tiene igual otro significado. ¿Qué hay hacia el sur de Jerusalén? Bueno, todo eso hay que fijarse y ver qué podría significar. Yo les estoy dando qué podría significar, pero no digo que así sea. Va en Shemot 38:26. Esto era una beca por persona. Esto es medio shekel, usando el shekel del lugar Kadosh para todos los de 20 años o mayores contados en el censo. Entonces, cuando leemos el 20 en la Biblia, lo vemos que tiene que ver aquí los hombres de 20 años que tienen que pagar un tributo. Y también lo vemos con el caso de Jacob, que él trabajó 20 años y lo podemos ver en otros tantos textos, como el 20% que le daban a Faraón en la época que Yosef estuvo gobernando Egipto. Recuerdan que Yosef es uno de los 12 hijos de Israel, que Yosef lo vendieron sus hermanos, sus dos hermanos lo vendieron a Egipto y él pasó a ser la mano derecha de Faraón, etcétera, y él puso un impuesto del 20% también. Entonces vemos que el 20 como que se relaciona como con un pago. Entonces, de nuevo, vamos a leer el 2. Dice, la casa que el rey Shlomo edificó a Yahweh tenía 70 codos de largo. El 7 ya vimos que es. Descanso. 20 de ancho. Entonces, el 20 puede representar eso en las escrituras. No sabemos cuál es el propósito de Yahweh. Como les digo, se nos puede escapar algo. Dice después, y 30 codos de alto. El 3 o el 30 en este caso es lo que yo les decía, confirmación, ¿verdad? Entonces, como decir, Kadosh, 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 Yahweh es Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. Eso es una confirmación, que eso igual ya lo tenemos en el estudio de los números. Dice en el 3, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo, otra vez el 20, y lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. ¿Qué significa el 10 en las escrituras? El 10, si lo comparamos con varios textos, significa completo, ¿verdad? Entonces, igual, ustedes para poder decir, no, usted está equivocado, bueno, tienen que ver el video de los números para después poder entender que el 10 significa completo. Ahí está el video y bueno, eso es algo de entendimiento básico para cuando uno está leyendo la Biblia. Cuando mencionan el 20 o el 8 o el 7 o etcétera, el 40, siempre tiene que ver con algo. Yahweh todo lo hace por algo, no es una casualidad. El 4 dice así, e hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Esto puede tener también otro simbolismo. Son anchas y se van angostando conforme se van cerrando. ¿Por qué? ¿Para qué realmente? Porque bueno, es un diseño muy curioso. Los muros del templo no son muros como los de nuestras casas, que son, hablemos de unos 6 centímetros de ancho. No, esos tenían un ancho enorme, no sé cuánto, pero era bastante ancho. Y por dentro era grande la ventana, pero no tenía sentido porque se iba estrechando. Conforme avanzaba la ventana, se iba estrechando porque el muro era profundo, era grande, grueso. Se iba estrechando, estrechando y se veía más pequeño. ¿Y qué puede representar? Yo por ahí escuché a alguien que decía que una ventana es como para que uno mire afuera, pero esta ventana no se enfocaba en mirar afuera, se enfocaba como en mirar hacia adentro. O sea que por dentro era grande, que era lo más importante, digamos, como para ver más por dentro, entre comillas, y por fuera se iba estrechando. No había nada interesante afuera, sino que era lo de adentro lo que importaba. Por eso dicen que tenía este diseño. No sé, francamente igual, puede haber algo oculto aquí, pero sí tenía un diseño muy curioso y probablemente muy bonito. El templo por dentro estaba forrado en oro, ahorita vamos a leer. Forrado en oro, hecho con madera de acacia y con cedros de Líbano y etcétera. Y vamos a ver que era algo muy precioso, muy lujoso. Y todo esto tiene que ver algo también con los shamayim, tiene un significado, dice en el 5. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y el Oel Moed, e hizo cámaras laterales alrededor. Ok, digamos que está la cámara lateral, ¿verdad? Donde va a estar el arca del pacto.
Alrededor dice que hizo unos aposentos. Estos aposentos pienso yo que puede ser para que se queden los Cohen cuando están atendiendo el templo. Recordemos que el templo tiene que ser atendido por levitas y esos levitas pasan a ser Coanim. Bueno, como ustedes saben, los Coanim son los que se encargan de atender el templo. Son los mismos levitas, pero con un puesto más importante. Estos cuartos es probable que sea para que ellos se queden ahí a habitar mientras atienden el templo. Ellos atendían el templo aproximadamente como 14 días y después se turnaban. Estos turnos se tiraban por suertes y es algo, bueno, un poco largo de explicar. Y ahí les dejo el texto como para que lo lean y cómo es que funcionaban estas suertes y cómo es que se turnaban, por si les interesa saber. Entonces dice en el 6, dice el aposento de abajo era de 5 codos de ancho y el medio era de 6 codos de ancho y el tercero tenía 7 codos de ancho porque por fuera habían hecho disminuciones a la casa alrededor y para empotrar las vigas en las paredes de la casa. Bueno, yo esto francamente no lo entiendo muy bien. Yo veo que las habitaciones tenían como una forma de escalera pero invertida. Esto es una escalera, ahora invirtámosla. Siento que era así. ¿Por qué? Porque si leemos el texto, dice esto. Dice, el aposento de abajo tenía 5 codos de ancho, o sea, tenía 5 codos, digamos que era pequeño. El del medio tenía 6, tenemos otro arriba un poco más grande. El de ancho igual. Dice, el tercero tenía 7 codos de ancho porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa, ok. Entonces así era como funcionaba y tenía una forma pues muy curiosa, muy bonita. Continuamos leyendo en el 7. Dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaron ni martillo ni hacha se oyó en la casa, de ningún otro instrumento de hierro. La idea era mantener la pureza del templo mientras se construía igual, a pesar de que se estaba construyendo y todavía no estaba, por decirlo así, como ungido el templo en sí. Vamos a ver cómo Yahweh lo unge en otros capítulos, con su Ruach HaKodesh mismo baja en el templo. Un evento, pues, imagino que asombroso para los que vivieron en la época, pero ahorita todavía no. Entonces, imagino que se permiten hasta cierto punto de cosas, ¿verdad? Y que entre todo mundo a edificar la casa en sí y ya es algo, porque ya después nadie puede entrar en la casa. Y dice que las piedras ya estaban acabadas. Vamos a ver que la casa en sí está hecha de piedra, la gran mayoría, pero por dentro va a estar forrada de tablas bañadas en oro, que van a ser preciosas y estas tablas van a estar con dibujos también de calabazas y otras cosas. Continuamos en el 8. Dice, la puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa. La derecha, bíblicamente hablando, siempre es como la mano fuerte. También representa como la confianza. Cuando yo le digo a usted, usted es mi mano derecha, se refiere a que usted es mi persona de confianza. Yahshua es la mano derecha de Yahweh, o sea, se le conoce así, como de su confianza. Obviamente Yahshua y Yahweh son el mismo, eso es algo complejo de explicar, que Yahshua es la palabra de Yahweh, que es una parte de Yahweh que se hizo carne y habitó con nosotros, entonces es el mismo en sí, pero es complicado de explicar. Y aquí dice que la puerta estaba del lado derecho de la casa, o sea, esto tiene que tener un simbolismo también. Continúa diciendo, y se subía por una escalera de caracol a la del medio y del aposento de en medio al tercero, que había una hermosa escalera de caracol que llevaba a estos aposentos que estamos hablando, que están afuera o a los costados de donde iba a estar el arca del pacto. Dice en el 9, labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesolados de cedro. Ok, aquí tenemos las tablas de cedro con las cuales está cubierta la casa para que se viese hermosa, al menos por dentro. Sabemos que estaba por dentro. Usualmente la pintan, o sea, cuando hacen dibujos y representaciones como las que les pongo ahí, la madera de cedro va por dentro nada más, pero no por fuera. Y no dice que vaya por fuera tampoco, pero bueno, así es como se le imaginan, de piedra por fuera y por dentro va forrada con madera. Dice en el 10, edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Yahweh a Shlomo, diciendo, aquí tenemos que Yahweh le está hablando a Shlomo, de nuevo,
¿Habló a través de un profeta o le habló directamente? Puede que le haya hablado directamente. Dice en el 12, con relación a esta casa que tú edificaste, si anduviste en mis estatutos e hiciste mis derechos, mis decretos, y guardaste todos mis votos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Ok, hay que entender algo, aquí hay un pacto. Yahweh tiene un pacto con David y quiere hacer este mismo pacto con el Shlomo. Pero para poder hacer el pacto, Shlomo tiene que poner de su parte y hacer los mandamientos, hacer la Torah, en pocas palabras. Porque cuando dice, guardarás mis misbot y mis estatutos y mis decretos y mis ordenanzas, eso es la Torah. La Torah se divide en eso, en estatutos, decretos, ordenanzas. ¿Ve? Y el pacto, los pactos que tenemos nosotros con Yahweh son iguales. O sea, yo tengo el pacto de la circuncisión. Entonces yo tengo que cumplir a Yahweh. Tengo que hacer su Shabbat, tengo que hacer sus fiestas, tengo que obviamente hacer la Torah, no adulterar, no ser un borracho, no ser un ladrón, etcétera. ¿Ves? Para que Yahweh cumpla con su parte del pacto. Y yo también tengo que cumplir con mi parte del pacto. Curiosamente, hace unos días hablé con una testiga de Jehová que me dijo que la ley no se puede hacer. Y yo le dije que sí, que yo la estoy haciendo. Y llevo años haciéndola. Y mira, pero es que nadie es tan perfecto. Sí, nadie es tan perfecto como Yeshua, por supuesto. Pero uno la puede hacer. Y si me equivoco, bueno, dejo de equivocarme y empiezo a hacer las cosas bien. Pero no podemos tomar la excusa de vivir en un error y creer que no se puede hacer. Y si se puede, yo lo hago. O sea, yo y otro montón de personas somos los que hacemos los mandamientos y damos ejemplo para que otros los hagan también. Nuestro ejemplo perfecto es Yeshua. Si yo fallo, no se preocupe, su ejemplo es Yeshua, no soy yo. Pero aún así, tómese en cuenta. Dice en el 13, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo. Dice Yahweh, bueno, esto es parte del pacto, que Yahweh no va a dejar a su pueblo y que va a habitar con ellos. Pero tienen que hacer los mandamientos, eso sí. En el 14, así pues, Shlomo labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con maderas de ciprés. Ok, todo lo cubrió y lo que era el pavimento, pienso yo que es como el de afuera, lo cubrió con maderas de ciprés y probablemente se veía muy hermoso también. Por el momento vamos a dejar el estudio hasta ahí, hasta el 15. Si Yahweh lo permite, la otra semana vamos a continuar y vamos a seguir viendo más detalles del templo. Esto es para que el video no se haga demasiado extenso. Vamos a dividirlo en dos partes. Por el momento, entonces me despido. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones.